19 y nuestro ponente el día de hoy es el doctor Juan José Calva Mercado. Y bueno, pues les presento, si alguien no conoce al doctor Calva, él es médico cirujano por la UNAM, es especialista en medicina interna e infectología por el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán. Y también es maestro en ciencias médicas por la Universidad McMaster de Canadá. Él pues tiene una amplia experiencia en investigación, es investigador de ciencias médicas en el Instituto Nacional de Nutrición, profesor de metodología de la investigación en el posgrado de la UNAM y además pues es miembro del Sistema Nacional de Investigadores nivel 3. Y pues sin más preámbulo, agradezco mucho al doctor haber aceptado la invitación esta noche y pues adelante doctor, muchas gracias. Gracias a ti, Carla. Muchas gracias por la invitación. Agradezco al comité de las sesiones académicas que me hayan invitado y pues sí, siempre es un gusto estar aquí, aunque sea a la distancia, con los compañeros infectólogos, algunos que veo todos los días, otros que no se dejan ver muy seguido. Y bueno, me remito a la COVID-19. ah, eh, pues, no voy a mencionar nada que no conozcan ustedes, no, nada que ustedes hayan vivido, pero hay un aspecto muy particular que es el que quiero abordar, mi percepción de este aspecto, mis reflexiones sobre este asunto, y que tiene que ver con esta curiosidad que he tenido durante hace mucho tiempo y cómo se genera el conocimiento, ese conocimiento que da sustento a nuestras decisiones clínicas. Entonces, bueno, pues mm, aquí para cambiar, ya está. Pues bueno, todos hace 4 años vivimos lo que yo denomino el horror. Eh, Mucha gente que se enfermaba por la infección por SARS-CoV-2, algunos se enfermaban graves, algunos graves, muy graves, y algunos muy graves morían. Entonces, realmente esto nos llevó a que desde un principio sentíamos la necesidad imperiosa de tener tratamientos eficaces. Y entonces, ¿qué es lo que hicimos al principio? Ustedes recordarán, pues nos fuimos a buscar medicamentos que ya conocíamos, que sabíamos que funcionaban muy bien para otras enfermedades infecciosas y que pudieran tener un efecto benéfico en los pacientes porque intervinieran en el ciclo de replicación viral. Aquí les pongo esta gráfica. Este es el ciclo de replicación del virus SARS, que produjo un brote en 2002, que es el antecesor del SARS-CoV-2. Este sería el SARS, podemos decir, el 1. Y bueno, pues como sabíamos muy bien su ciclo de replicación, dedujimos que pues así sería el del SARS-CoV-2 y dijimos, bueno, vamos a buscar puntos de acción, sitios blancos donde pudiéramos parar la multiplicación del virus. Y bueno, pues en la malaria usábamos hidroxicloroquina, entonces, y de manera eficaz, y sabíamos que la hidroxicloroquina podía subir el pH de los endosomas y entonces impedir la replicación. Ah, Habíamos usado remdesivir en los pacientes con ébola. Remdesivir es un análogo de nucleócidos. Habíamos usado favipiravir, que es otro análogo de nucleótidos, en el tratamiento de la influenza. Y estos medicamentos sabíamos que podían inhibir la ARN polimerasa dependiente de ARN. Y en la medida que esto sucediera, pues impedíamos la replicación viral. Eh, Amplia experiencia con los pacientes con VIH y los pacientes con virus de hepatitis C con el uso de inhibidores de proteasa. Si nosotros dábamos inhibidores de proteasa, pues bueno, podíamos impedir
el ensamble y la maduración del virus SARS-CoV-2. Y así, esos nada más son algunos ejemplos de medicamentos que en teoría podían funcionar. Y de hecho, pues algunos quizá de ustedes, muchos médicos, ¿no? Infectólogos, usaron muchos de estos medicamentos y otros. Pero bueno, es algo que yo menciono como que eran puramente actos de fe. Eran actos de fe porque no había ninguna evidencia de que en la clínica los pacientes les fuera mejor, ¿sí? Y entonces, varios médicos académicos dijeron, no, hubo una llamada hacia la serenidad, hacia la racionalidad. Y entonces se dijo, a ver, hay que demostrar que efectivamente estos medicamentos que en teoría y que in vitro inhiben al SARS-CoV-2 se traduce en una mejoría clínica de los pacientes. Y entonces se apeló al método científico. Y bueno, sabemos que el diseño de estudios clínicos que más se acerca a, a los principios del método científico es el ensayo clínico controlado por sorteo, el ensayo clínico aleatorizado, ¿sí? En inglés se llama el randomized clinical trial, los estudios clínicos experimentales en donde, bueno, pues en una población a la que se quiere extrapolar la información, se toma una muestra con ciertos criterios de inclusión, de elegibilidad, y los participantes, los miembros de esta muestra, se someten a un sorteo, un volado, ¿sí? De tal manera que tengan igualmente probabilidades de irse a el brazo, al grupo experimental, es decir, que van a recibir el medicamento que estamos poniendo en prueba, o igualmente, independientemente de los factores pronósticos del desenlace, que se fueran al grupo control, al grupo contraste que no recibe la maniobra experimental. Se siguen las dos cohortes y en el tiempo se compara la incidencia de desenlace que se quiere medir entre un grupo y el otro. Cualquier diferencia que exista entre estos dos grupos, como fueron sorteados, pues se atribuye a efecto benéfico o efecto perjudicial de la maniobra que estamos nosotros estudiando. Este es así en resumidas cuentas. Ahora bien, a mí me sorprende cómo pronto, muy pronto, en el primer año de la epidemia, pues hubo iniciativas de hacer ensayos clínicos controlados, estudios experimentales. Y vean, esta es una publicación que me parece muy, muy interesante. Fue publicada en octubre del 2020. O sea, no habían pasado ni 10 meses del inicio de la pandemia y reporta que del 1 de enero al 9 de abril del 2020, estamos hablando del primer año de la pandemia, los primeros 100 días de la pandemia, vean, se estaban llevando a cabo o ya se habían publicado o por lo menos se habían registrado casi 700 ensayos clínicos. O sea, la respuesta fue sorprendente, ¿sí? De la comunidad científica. Y bueno, esta publicación, que a mí me ayuda mucho, describe estas intervenciones que se habían ya armado en estos primeros días de la pandemia. Y eso es lo que quiero describir un poquito en detalle. Vean cómo estos ensayos buscaban una gran variedad de intervenciones. Aquí les pongo un acercamiento. Veían a ver si funcionaban ciertos antivirales, ciertos antimaláricos, medicina tradicional, biológicos, monoclonales, inmunomoduladores, antibióticos y antiparasitarios, y así una larga lista de intervenciones que desesperadamente se buscaba su eficacia. De hecho, había 21 antivirales que se probaron
muchos de ellos antivirales ya conocidos, usados para otras infecciones virales como las que ya les mencioné, que aquí están descritos. Ahora bien, llama la atención que la gran mayoría de estos ensayos era buscando un tratamiento, no había muy poco para prevención. Casi todo en pacientes hospitalizados, muy poquitos estudios, incluyendo pacientes en consulta externa, ambulatorios. Pero vean algo muy interesante, a todos lo que nos preocupaba era evitar la muerte. Eso era lo dramático de la infección. No nos interesaba tanto que se sintieran mejor pronto o que dejaran de ser transmisores. Pues sí, eso era importante, pero lo más importante era evitar muertes. Solamente 14% de los ensayos clínicos midieron muerte como su desenlace primario. Y vean, más de la mitad no se preocuparon por este desenlace, algo que llama mucho la atención. Entonces, de alguna manera, lo que yo saco de conclusión de esta publicación es que desde los primeros días de la pandemia hubo un gran esfuerzo de la comunidad científica para hacer ensayos clínicos controlados, el paradigma de la investigación clínica, el diseño que nos da el más robusto para encontrar respuestas a la eficacia de la terapéutica, pero con una gran diversidad de poblaciones estudiadas, ¿sí? Era todo un mosaico. Intervenciones también muy variadas y una misma maniobra a diferentes dosis, a diferentes tiempos. Y los diseños, a pesar de ser ensayos clínicos, con diferentes estrategias, ¿sí? Algunos medían, como decían, algunos eventos, algunos otros eventos. El grupo control era muy variado y, algo muy importante, no medían el impacto en la muerte. Pero aún más interesante y aún más preocupante es, como se lee aquí, que cuando más o menos el 40% de estos ensayos tenían un tamaño de muestra de menos de 100 pacientes. Tamaños de muestra que generalmente se consideran como demasiado pequeñas por ser útil. O sea, estudios con muy poca sensibilidad, muy poco poder estadístico para llegar a conclusiones, ¿sí? Entonces, muchos ensayitos, yo diría, muy pequeñitos, ¿qué respuestas nos iban a dar? Y bueno, un poquito viéndolo del otro lado, es estos ensayos, vean, si sumamos esto, pues son 15, 16%, solamente cuando mucho 16% de los ensayos tenían un tamaño de muestra, pues razonablemente bueno, que nos diera un buen poder estadístico, más de 500. Vean cómo la mediana del tamaño de estos ensayos era 120 pacientes, es decir, la mitad de los ensayos tenían cuando mucho 120 participantes. Hubo 110 ensayos probando la hidroxicloroquina y la mitad de ellos, cuando mucho, apenas 300 participantes. Y algo muy interesante es que la gran mayoría de estos ensayos tenían solo dos brazos. El brazo o la cohorte de que recibían el medicamento en experimentación y un grupo control, nada más, nada más. Y esto es importante por lo que vamos a ver más adelante. Entonces, ¿qué concluye uno? ¿Qué reflexiona uno de esta experiencia, esta proto experiencia, yo diría, un esfuerzo muy loable, ¿no? De la comunidad científica, pero que nos deja con preocupaciones. Muchos ensayos clínicos para muchos fármacos, con tamaños de muestra muy pequeños, poco poder estadístico para encontrar una diferencia, encontrar como estadísticamente significativa una diferencia clínicamente importante. Muchas estrategias, ¿sí? A pesar de ser ensayos clínicos, el diseño era muy diferente para un solo medicamento.
y ausencia de desenlaces hospitalarios de alta relevancia, como les mencionaba, que en un momento dado, pues lo más importante era mortalidad. Y entonces se hacía mucho énfasis en que hubiera una validez interna, ¿sí? Que hubiera un buen control de todas las variables intervinientes, ¿sí? Como lo manda un experimento, ¿sí? Pero a expensas de una validez externa. Eran poblaciones tan seleccionadas, tan excepcionales, que pues no se podía extrapolar a los pacientes que uno estaba viendo en la clínica. Es decir, pues una alta ineficiencia, o sea, mucho esfuerzo y, y las respuestas, esto nos iba a dar respuestas, dado todas estas limitaciones. Eso fue algo que inquietó mucho. Y entonces, a varios nos llevó a la siguiente reflexión. Yo desde los primeros meses dije, a ver, ¿cómo hemos hecho investigación clínica? Y esta duda surgió justamente ante una crisis sanitaria, donde necesitábamos respuestas rápidas y respuestas provenientes de estudios sólidos, ¿sí? Con validez científica. ¿Es que hemos progresado en nuestros modos? ¿No será que requerimos nuevos paradigmas para hacer ensayos clínicos? Y bueno, les traigo esta publicación, es un editorial en Nature de mayo del 2021 que aborda justamente esto. Vean el título. ¿Cómo es que el COVID rompió la agenda de la evidencia? La pandemia puso a prueba la manera en que el mundo produce evidencia y reveló todas sus faltas, todas sus cosas no deseables, ¿sí? Y bueno, les leo esta, eso es lo que viene en el artículo, nada más quiero resaltar lo que está en amarillo y dice, bueno, la COVID, la pandemia de COVID, es que no le puedo leer aquí, puso en jaque a la medicina basada en evidencia, puesto que y desde que el término fue acuñado en el último siglo, es claro que la crisis ha expuesto, ha mostrado, ha desenmascarado las principales debilidades en la producción y en el uso de evidencia basada en investigación. Fallas que inevitablemente nos han costado vidas. Y vean, en el 2021 ya había más de 2.900 ensayos clínicos relacionados con COVID-19, pero lo que les decía, pero la mayoría son demasiado pequeños o pobremente diseñados para ser realmente de utilidad. Y vean cómo acaba esta frase, este párrafo. Ha habido un, una, una, un desperdicio de la investigación en una escala sin precedentes. Entonces, cuando uno lee esto, dice uno, caray, es una visión muy crítica, muy dura sobre los ensayos clínicos a propósito de buscar evidencia para una buena terapia para SARS-CoV-2. Y bueno, también les traigo esta otra editorial de Nature Medicine. Bueno, pues así es un poco más optimista, no es tan nihilista, que se llama La siguiente generación de la medicina basada en evidencia. Desde el título ya es muy atractivo. Y nada más permítanme traducirles esto que está en amarillo de uno de los extractos del artículo. Y dice que a pesar del asombroso avance en la tecnología y en las ciencias básicas, la traducción clínica en las principales áreas de la medicina está muy rezagada. Mientras que la COVID-19, la pandemia, expuso
las limitantes inherentes sistemáticas del panorama de los ensayos clínicos, también empujó hacia cambios positivos, incluyendo nuevos diseños de investigación, nuevos ensayos, diseños de ensayos y un cambio hacia un sistema de generación de evidencia intuitiva y más centrada al paciente. Entonces, esta conclusión nos lleva a que, bueno, esto nos hizo despertar y nos hizo proponer alternativas. Y entonces, a mí me gusta de ese artículo esta gráfica de un iceberg, en donde en la punta del iceberg está lo que nosotros solemos hacer, lo que nosotros solemos cultivar. Aquí están los ensayos clínicos controlados, los metaanálisis que están en la punta de lo mejor de la evidencia. Pero vean cómo por debajo del agua, ¿sí? Hay otras estrategias que no pensamos en ellas, que no las conocemos y que se nos plantean como posibilidades. Y bueno, estrategias, como dice allí, de medicina de precisión profunda basada en inteligencia artificial, lo que quiera decir eso. Pero el punto es que de alguna manera vislumbra que puede haber otras maneras de obtener datos, otra manera de manejar los datos, otra manera de hacer diseños experimentales en humanos. Y eso a mí me parece sumamente interesante y necesario, dada lo que nos enseñó esta crisis de COVID. Y bueno, como todo en la vida, pues yo creo que esto es como una moneda. Ahorita vimos un lado de la moneda, pero la moneda tiene otro lado. Veamos ese otro lado. Y en parte también les recomiendo que vean este editorial, también de Nature Medicine, que dice los ensayos clínicos por COVID-19 aprendiendo de las excepciones dentro del caos de la investigación. ¿Y qué quiere decir esto? Acuérdense de este artículo que todos lo leímos con muchísimo entusiasmo. Esto fue publicado en el New England Journal of Medicine en el 2020, ¿sí? Estamos hablando de todavía el primer año de la pandemia. Este es una publicación proveniente del ensayo clínico que ustedes muy bien conocen, el Recovery. Y lo traigo a colación para que vean. En este ensayo clínico fueron incluidos más de 6,400, 6,500 pacientes, más de 6,000 pacientes fueron incluidos, o sea, un tamaño de muestra enorme. Y unos fueron asignados a que recibieran cuidados de atención habitual, más la dexametasona, como el grupo de intervención, y un grupo control, que eran los 4,300, que solamente se quedaron con el manejo convencional, ¿sí? Y este ensayo, ¿sí? Fue la evidencia para que entonces diéramos dexametasona en aquellas personas con hipoxemia y que necesitaran el oxígeno, ya sea por ventilación mecánica asistida o por no ventilación mecánica invasiva, ¿sí? Y con un importante impacto en la mortalidad, ¿sí? Entonces, un ensayo muy grande con una solidez que nos convenció para que en ese momento usáramos dexametasona. Y lo mismo con hidroxicloroquina. Este ensayo, y vean, aquí 1,500 pacientes recibieron hidroxicloroquina y 3,000 recibieron placebo. Necesitábamos este ensayo clínico para ya no usar la hidroxicloroquina, porque en este ensayo no se mostró que se bajara la mortalidad. Entonces, como dice aquí, estos ensayos rápidos de las vacunas, bueno, se refiere a las vacunas, fueron unos éxitos espectaculares y hubo ensayos clínicos de posibles tratamientos muy bien llevados a cabo. Y un ejemplo es Recovery, ¿sí? Que muestra
cómo una acción rápida y simple, ¿sí? Puede hacer posible que se conduzca un ensayo clínico grande en un momento de crisis. Y el otro gran ensayo que ustedes también se acuerdan es el Solidarity. Este fue auspiciado por la Organización Mundial de la Salud. Y vean cómo en este ensayo clínico también está en el orden de miles de participantes. Allí se probó en ese ensayo, en ese mismo ensayo, se probó remdesivir, se probó hidroxicloroquina, se probó lopinavir, se probó interferón y todas estas intervenciones con su grupo control. Es decir, pacientes que recibían lo mismo que los que tenían remdesivir, pero sin este medicamento y así sucesivamente. Y bueno, este ensayo nos dio muchas respuestas, entre ellas estas de que el remdesivir realmente no impacta o no parecía impactar en la mortalidad. Y bueno, esta gráfica es para mostrarles un poco ese es en un cronograma en el tiempo. Vean, esto es una flecha en el tiempo que va desde enero hasta agosto del 2020, o sea, un lapso de 8 meses. Y vean todo lo que ocurrió en 8 meses, ¿sí? Eh, en esos 8 meses, en Comida, febrero, hot dog. Hot en, dog. fe- en Si lo febrero, comes poco, si no me lo como, me mata. ¿Mata? Sí. alguien tiene su micrófono encendido. Ah, perdón, soy yo, perdón. Sí, por favor, apagarlo. Entonces, en febrero del 2020, ¿sí? Ya se había conseguido el financiamiento para Recovery, ¿sí? Ya se tenía el protocolo. Ese protocolo ya se había aprobado por el Comité de Ética y en marzo se metió el primer paciente al ensayo. Eso fue en marzo. En abril ya habían 132 hospitales en el Reino Unido, ya habían reclutado a 1,000 pacientes, ¿sí? En mayo, 2 meses después, ya había 10,000 pacientes aleatorizados y ya se dijo, bueno, pues metamos al plasma de los convalecientes para probar su eficacia, ¿sí? En junio, ¿sí? Ya había 11,000 pacientes y se anuncia que la hidroxicloroquina no sirve de nada, ¿sí? Pocos días después sale la publicación que acabamos de ver, dexametasona, no se estudie más, úsese en la terapia, porque reduce la mortalidad. Se anuncia que el opirrito no sirve de nada, y vean, en julio 12,000 pacientes ya se habían reclutado en 132 hospitales. Después se probó la citromicina, el tocilizumab, el plasma convaleciente siguió, se planeó ya meter anticuerpos monoclonales, etcétera. Y un año después, 40,000 participantes en este ensayo clínico de 180 sitios. O sea, algo sorprendente. Y bueno, una historia similar es con Solidarity, que es el financiado por la OMS, también tiempos muy rápidos, ¿sí? El primer paciente fue reclutado en Francia, ellos probaron también hidroxicloroquina, LOPI, hidroxicloroquina, remdesivir, ¿sí? Y bueno, un año después tenían 12,000 participantes de 30 países. Y bueno, ustedes dirán, ¿por qué esta experiencia tan sorprendente, ¿no? En contraste con lo que habíamos visto antes de los pequeños ensayos clínicos que no servían, no nos daban ninguna respuesta. ¿Por qué estos ensayos tan grandes, incluyendo a muchos hospitales, a poblaciones de enfermos muy diversas y con respuestas rápidas, ¿sí? En menos de un año teníamos respuestas de lo que servía y de lo que no servía, que era lo que necesitábamos. Y bueno, esto es porque tuvieron un enfoque, porque tuvieron una estrategia un tanto diferente para hacer, para diseñar y conducir y analizar
estos estudios experimentales en pacientes. Una de esas estrategias son esos famosos ensayos en plataforma, ¿sí? Que pues ya los conocíamos, ¿no? Esto nos surgieron con COVID, estos ya los conocíamos, los usaban los oncólogos, los cardiólogos, y vean cómo JAMA en abril del 2015 ya hace una revisión de los mismos. New England en el 2016 hace una revisión otro ensayo clínico que son los ensayos adaptables, como yo lo traduzco, y también más o menos en estas fechas, cómo se realizan ensayos pragmáticos. Y bueno, las características de estos nuevos modos de hacer estudios experimentales en humanos fue lo que dio sustento a hacer Solidarity y a hacer Recovery. ¿Sí? Ahora déjenme explicarles un poquito más a qué se refiere esto de los ensayos en plataforma. Vean, este es el diagrama de los ensayos clínicos, los que aprendimos en nuestros cursos de metodología, ¿sí? Estos ensayos clínicos sumamente rígidos, ¿sí? En donde se nos decía, hagan un brazo con el medicamento de intervención y hagan otro brazo que es el control, el contraste. 2 brazos, nada más, 2 brazos. ¿Quieren probar otro medicamento? Pues hagan otro ensayo clínico con 2 brazos. Y así sucesivamente. O sea, estructuras muy acartonadas, ¿sí? En cambio, en estos ensayos de plataforma, se postula o se sugiere que haya un gran dinamismo, una gran flexibilidad en estos brazos. Y vean, este es el ensayo en plataforma en donde se tiene un grupo control común para diversas intervenciones. Entonces, se empieza en este esquema con 2 intervenciones, ¿sí? Y cada intervención no lleva su grupo control, tienen un grupo control único, común, ¿sí? Y es tan flexible la estrategia, que dice, bueno, si por ahí surge la posibilidad de otro medicamento que suena muy interesante, ¿sí? Se nos está postulando como que in vitro puede inhibir a SARS-CoV-2, pues incluyámoslo en este gran ensayo, y entonces va metiendo a nuevas estrategias. Eso se ve un poquito más gráfico aquí. Este es también una gráfica de los ensayos en plataforma. Entonces, imaginemos que entonces se postula que va a haber 2 intervenciones que se están probando, ¿sí? Llámenle como quieran, ¿no? Puede ser acitromicina y puede ser ivermectina, lo que ustedes quieran. Y todos reciben los cuidados estándar, y el grupo control que solamente recibe el cuidado estándar. Y ese grupo control va a ser el mismo para todas las intervenciones, y ese a través del tiempo se va a mantener, ¿sí? Obviamente, mientras pasa el tiempo, se van reclutando más pacientes y las Ns de los brazos van aumentando mucho. Veamos esta intervención 1, ¿sí? Porque es otra característica de los ensayos de plataforma, que se están haciendo análisis intermedios, ¿sí? Y se dice, a ver, paremos, hagamos un análisis, ¿sí? Y veamos cómo van los resultados. Y pudiera ser que resulta que la maniobra que estamos investigando muestra ser eficiente. Si muestra ser eficiente y con significancia estadística, ¿para qué seguir? Eso ya no es ético. Entonces, se suspende ese brazo y la maniobra que mostró ser eficaz ya se pasa como parte del estándar de cuidado, como sucedió con la dexametasona. O puede suceder lo contrario, que muestra ser dañino o muestra ser fútil. Entonces, ¿para qué seguir reclutando pacientes en ese brazo? Se suspende y se abandona esa terapia. Y como les decía, ¿no? Por ahí de repente viene un investigador básico y dice,
tengo yo una molécula que puede servir. Bueno, pues venga, lo metemos en nuestro gran ensayo clínico y lo probamos. Y así, yo diría que estos ensayos tienen el atractivo de una gran flexibilidad en donde entran y salen maniobras y que se están evaluando periódicamente con análisis intermedios preprogramados. Y aquí esto también es una gráfica bonita porque aquí muestra cómo uno de estos ensayos, ¿no? Conforme pasa el tiempo, pues se van reclutando pacientes en cualquiera de los brazos y se va teniendo una N mayor. Se hace un primer análisis intermedio o interim y vean, pero antes se definen los bordes, los límites de lo que si la diferencia supera la línea verde, pues ya se declara la superioridad. Si la diferencia supera el borde rojo, pues se declara la inferioridad y no es ético seguirlo. Aquí no pasó nada. Pero vean cómo en este ejemplo hipotético, en el corte 3 o en el momento 3, que es el segundo análisis intermedio, pues resulta que ya hay una maniobra que pasó ese umbral de eh, de la inferioridad y se abandona. O lo contrario, este otro medicamento 2, ¿sí? Que ya iba subiendo la diferencia, aquí todavía no alcanzaba la significancia, aquí la alcanza, pasa el umbral de la superioridad, se declara como superior y se va a otra fase que incluso puede ser el ya uso cotidiano. Entonces vean cómo una gran dinamismo en estos ensayos de plataforma. Y bueno, el otro enfoque es lo que les decía, los ensayos pragmáticos. Y bueno, aquí es muy interesante hacer este contraste, ¿no? Entre el ensayo clínico controlado convencional, el que aprendimos en nuestros cursos de metodología, que yo le llamo como el explicativo, ¿sí? Eso nos da respuestas del efecto biológico controlado del nuevo medicamento. Pero hay otros ensayos clínicos que se acercan a la vida real, por eso se llaman pragmáticos, ¿sí? Y bueno, aquí está lo que les mostraba antes. Este es el ensayo explicativo convencional. Vean la rigidez que tiene, ¿sí? El acartonamiento que tiene, ¿sí? Y bueno, pues gracias a esos ensayos clínicos hemos tenido muy buenas respuestas. Son ensayos clínicos, ustedes lo saben bien, pues exigen mucho porque tienen un alto rigor metodológico. Buscan la máxima validez interna y este rigor metodológico es gracias a que se procura un alto grado de control de las variables, como todos los experimentos. Los experimentos, por definición, es máximo control de las variables para que cualquier efecto que yo vea de lo que yo hago es atribuible a eso, ¿sí? Y nada más que a eso. Hacerlo en ratones es muy fácil, hacerlo en humanos es muy complejo, pero se busca que haya ese control de variables como se hace en el laboratorio, en vitro o en modelos experimentales animales diferentes al hombre. Entonces yo digo que es el experimento, es el ensayo de la academia y que genera o comprueba hipótesis o prueba o sirve de prueba de conceptos, ¿sí? Muy valiosos, muy necesarios, pero hasta ahí se queda como prueba de concepto. Y eso me sirve para la práctica clínica, pues yo creo que hay una larga diferencia. Y entonces yo diría que cuáles son entonces las limitantes de estos ensayos explicativos. Bueno, pues como buscan mucho rigor, mientras más rigor, pues se pierde representatividad. ¿Por qué? Pues porque está el control de las variables, está la selección de los pacientes, pacientes que cumplan, que sean voluntarios,
que se tomen el medicamento, que asistan a sus consultas para vigilar el control, que no tengan comorbilidades, que no tengan factores de toxicidad. Tanto se cuida que entonces se sobreestima los beneficios o se pueden subestimar los perjuicios de la maniobra que estoy probando, ¿sí? Y finalmente, pues estudian poblaciones que no, pues se alejan de mis pacientes que yo veo en la vida real. Entonces, los pragmáticos lo que hacen es compensar la falta de validez externa de estos explicativos, ¿sí? Buscan representar, justamente representatividad de todas las subpoblaciones, hombres, mujeres, grandes, chicos, antes sanos, con comorbilidades, individuos con enfermedad leve, con enfermedad grave, individuos que abandonan el tratamiento, individuos que su médico es muy bueno, enfermos que tienen médicos que son muy malos. Esa es la vida real. Y entonces, que en mi muestra del estudio todos ellos estén representados, que se represente la heterogeneidad de ellos. Y esto lo que nos va a llevar es a respuestas, ¿sí? En la vida real, en la práctica clínica rutinaria. Por eso se llaman pragmáticos. Es el ensayo del clínico, el paciente, el tomador de decisiones, ¿sí? Y bueno, ¿cómo logra esto el ensayo pragmático como Solidarity o como los que hemos visto? Bueno, pues evita que haya participación de pacientes altamente seleccionados, ¿sí? Los explicativos ponen una larga lista de criterios de elegibilidad, criterios de inclusión, criterios de exclusión. Los pragmáticos dicen, entren todos. Voy a poner criterios de elegibilidad 1, 2, muy poco exigente, ¿sí? Para que entonces haya representatividad de mi muestra en lo que ocurre en la vida real. Lo que ya les decía. Luego también dice, oigan, pues hagamos algo para que no sean 100 pacientes, 200 pacientes los que ingresan. No, que sean miles de pacientes para que tengamos poder estadístico. Evita consentimientos informados complejos. Esos consentimientos informados, no tengo nada contra ellos, son muy necesarios éticamente, pero son hojas y hojas y hojas, y eso desentiman a mucha gente. Entonces, no, hay que hacer consentimientos más expeditos, ¿sí? A veces dice, pues no ceguemos, no hagamos cegamiento, ¿sí? No usemos placebos, ¿sí? Y en lugar de hacer visitas frecuentes para un monitoreo estrecho, usemos registros electrónicos, el expediente clínico electrónico. De ahí sacamos la información y no estamos pidiendo a las personas que vengan para medirlo, ¿sí? Y no caer en desenlaces subrogados, ¿sí? La carga viral como un subrogado. Pues, ¿a quién le importa la carga viral? Lo que importa es la sobrevida, es la calidad de vida. Eso es lo que hay que medir y eso es a lo que va el ensayo pragmático. También es evitar la rigidez de la intervención, ¿sí? Sino dejar que las cosas fluyan, ¿sí? Damos la dexametasona, a otros les damos la dexametasona y que hay cointervenciones, que se dan otros medicamentos, que a veces se les olvida la dosis, que le dan dosis menor, que le dan dosis mayor. Dejémoslo. Así es la vida real, ¿sí? Evitemos situaciones artificiales provenientes de un ensayo clínico explicativo. Entonces, en concreto, la esencia de los ensayos clínicos pragmáticos es, y su gran atractivo, es que son muy simples, son altamente flexibles, entran y salen maniobras. Es un dinamismo atractivo, muy interesante. Y bueno, al final de cuentas, lo que nos interesa a los médicos tratantes es que pues está haciendo pacientes
que representan a los que yo veo en la actividad clínica cotidiana, en la vida real, ¿sí? Y es una investigación más enfocada al paciente. No es el paciente como un objeto de investigación, es el paciente en toda su complejidad. Y finalmente, pues se busca más eficiencia de este esfuerzo de la investigación clínica y, ojo, sin perjuicio de la validez interna del ensayo clínico. Porque, bueno, dicho sea de paso, estos ensayos como Solidarity han sido altamente criticados por algunos científicos diciendo, pues no, pues no cuidaron esto, no cuidaron lo otro, no hubo control de esto, no hubo control estricto del otro, y bueno, con razón, ¿sí? Entonces los demeritan como con pobre calidad metodológica, y bueno, ese es el gran reto que tienen los ensayos pragmáticos. Ser pragmáticos, pero sin sacrificar la validez de la evidencia. ¿Sí? Eso es bien importante, ¿sí? Moverse entre el pragmatismo sin descuidar los principios del método científico, la robustez metodológica de los ensayos. Y bueno, eso lo pongo en esta gráfica que también me gusta, que es cómo es un continuo, ¿no? Los ensayos explicativos, que son los que siempre hemos estado procurando, hemos estado analizando, y esta nueva propuesta de los ensayos pragmáticos, ¿no? Las ventajas de unos, las ventajas de los otros, ¿no? Pero es un continuo, no es de que uno o el otro, no son mutuamente excluyentes. Los dos son muy valiosos, ¿sí? No se trata de desplazar a unos por los otros, los dos aportan en su justa dimensión. Entonces, ¿cómo moverse entre el pragmatismo y la validez científica? Es un reto que tenemos todos los investigadores clínicos. Y bueno, ya nada más para terminar, estos serían mis conclusiones que se los dejo como mensajes para ir a la cama. Bueno, pues yo creo que han ocurrido y ocurrirán cambios en la manera en que hacemos investigación clínica y particularmente el diseño de los ensayos clínicos controlados, ¿sí? Se proponen cambios en sus estructuras, en cómo se diseñan, cómo se obtienen los datos, ¿sí? ¿Cuáles son los desenlaces que hay que medir y cómo se hace la vigilancia de los individuos que están bajo estudio? Todo eso está sujeto a una crítica, a una revisión y a la propuesta de nuevos mecanismos o nuevas maneras de hacerlo. Y bueno, pues en el fondo es recurrir a la simplicidad, a la flexibilidad y a ese dinamismo tan atractivo que yo les mostraba. Y bueno, el gran desafío, como les decía, es que todo esto se puede hacer sin detrimento de la validez ni del rigor científico en estos estudios experimentales en humanos. Y bueno, pues acabé diciendo que el virus SARS-CoV-2 nos trajo cosas terribles, ¿no? Muchas penas, muchos dolores, muchos insomnios, pero bueno, si algo trajo bueno es que catalizó estas reflexiones y como yo lo digo, nos trajo o nos invita a hacer cambios culturales, son cambios culturales en la investigación clínica. Y yo creo que, pues dentro de lo trágico, hay que tomar este aspecto, ¿sí? Y cuestionarnos cómo estamos haciendo la investigación clínica, estar abiertos a estas nuevas maneras que nos sugieren y en la medida como investigadores irlas adoptando o ir aceptando publicaciones que tengan este tipo
de diseños. Bueno, pues espero que... bueno, nada más para terminar esta editorial del Journal of Clinical Epidemiology, creo que aquí se resume muy bien lo que yo he dicho. Y vean lo que está en amarillo. En lugar de los diseños enfocados a la intervención, sí, lo ponen ahí entrecomillado, enfocados a la intervención, los ensayos de plataforma son más enfocados a la enfermedad, entrecomillado, ¿sí? Me salto aquí. Los diseños enfocados a la intervención, o sea, los ensayos clásicos, ¿sí? En donde son de 2 brazos, ¿sí? Grupo de intervención, grupo de control, solamente responden a la pregunta de que es que esta intervención ofrece beneficio sobre lo que ya solemos hacer o sobre el placebo. Eso es lo que responden estos ensayos enfocados en la intervención. En cambio, los ensayos pragmáticos, que serían los ensayos enfocados a la enfermedad, lo que responden es a la pregunta de que ¿cuál es la mejor intervención? ¿Cuál es la mejor opción terapéutica para una determinada enfermedad? Y vean cómo sutilmente, pero efectivamente nos responden preguntas diferentes. ¿Cuál es la pregunta que queremos contestar? Nos llevará a qué tipo de ensayo clínico vamos a diseñar y vamos a conducir. Pues bueno, ya con esto termino. Espero, si me apegué a la hora, espero que les haya resultado de interés y agradezco mucho su atención. Y qué gusto de estar aquí con ustedes. Muchas gracias, doctor. Yo creo que todos nos quedamos con este pensamiento de, pues justamente si estamos preparados para aceptar este cambio, ¿no? Como usted lo comenta, es un cambio cultural y yo creo que también de mentalidad, porque no todos los investigadores pues están abiertos, ¿no? A aceptar que cada vez va a ser más común que veamos este tipo de estudios. Eh, voy a dar oportunidad si alguien puede hacer alguna pregunta por el chat o si quiere alzar la mano y podemos abrir el micrófono. No sé si alguien tiene algún comentario o alguna pregunta para el doctor. El doctor Eric Ochoa. Adelante, Eric. Gracias, Carla. Un gusto saludarlos a todos y también gracias, doctor Calva. Como siempre, muy interesantes sus reflexiones. Y yo quiero hacer una pregunta que también conduce a la reflexión. No sé si haya respuesta. Y la pregunta es, ¿existe alguna organización, institución que esté en estos momentos alzando la mano para organizarnos como comunidad científica y poder actuar de una mejor manera coordinada para las siguientes ocasiones? O en general hacer estos estudios grandes, bien coordinados, depende de nosotros, depende de los contactos que tengamos y de qué bien nos organicemos nosotros. Y me viene a la mente, por ejemplo, la Organización Mundial de la Salud, que no sé si podrá proponer este modelo como el que usted ya nos comentó, el de solidaridad, para que pues todos jalemos parejo, ¿no? Y que no sean esfuerzos individuales. Entonces, no sé, doctor Calva, si aquí usted tiene alguna respuesta al respecto, dónde nos podemos todos coordinar. Sí, Eric, yo te respondería de la siguiente manera. Veamos Recovery. Recovery fue hecho en el Reino Unido y pues no se hizo así de la noche a la mañana. ¿Por qué se pudo hacer? Porque existía una tradición, porque existía un modo de trabajar envidiable, yo diría, en donde rápidamente los hospitales se coordinan, ¿sí? Los centros de investigación se alinean, ¿sí? Y todo eso implica haber trabajado durante años en esa manera de trabajar. Entonces, yo creo que en México,
¿sí? Yo aspiro que algún día podamos hacer el Solidaridad de México, ¿sí? El Recovery de México, pero no lo vamos a hacer así por arte de magia. Necesitamos saber trabajar en equipo, ¿sí? Y no hacer lo que hicimos en el Instituto Nacional de la Nutrición, en donde cada departamento tenía su ensayo clínico y dentro del departamento cada investigador tenía su ensayo clínico, un montón de ensayitos clínicos. Eso es lo que no hay que hacer. Hay que saber trabajar con un objetivo común, ¿sí? En donde no se está buscando protagonismos y decir, somos una comunidad científica, vamos a hacer, no vamos a hacer 500 ensayos clínicos, hay que hacer un ensayo clínico tipo Solidarity, tipo Recovery. Entonces, yo creo que esto es como un llamado a que tengamos ese propósito de hacer estudios colaborativos, ¿no? Entre diferentes instituciones y no cada quien celosamente guardándose información. Es un poquito a propósito de tu observación, Eric. Gracias. Gracias, doctor. La doctora Diana, me parece que tiene su mano alzada. Hola, me uno a las felicitaciones. La verdad es que disfruté muchísimo este rato y un poco bajo lo mismo que comentaba Erika hace un momento. Otro ejemplo de esto fueron los primeros ensayos de las vacunas, la colaboración de Oxford y AstraZeneca. Hay que decir que AstraZeneca es la vacuna que más se puso en el mundo y probablemente es la que salvó más millones de vidas. Y gracias justo a este tipo de diseños que iban un paso con el otro y el otro y el otro, es que pudieron ir tan rápido. Y esto es para mí es un sistema, una estructura que hay que romper dentro de la investigación clínica y queda muchísimo trabajo aún. Muchas gracias. Gracias a ti, Diana. Totalmente de acuerdo contigo. Gracias. Pues no sé si alguien más tenga alguna pregunta, algún comentario para el doctor. Y pues si no, aprovechamos para invitarlos el siguiente mes a la sesión académica. Y pues Sí, de tengo un nuevo, comentario. el doctor Ponce. Adelante, doctor. Juan, muchas gracias por tu presentación. Muy interesante la reflexión sobre cómo podría ser más eficiente todo el proceso. Sin embargo, en esencia, lo que se requiere y que no tenemos, por lo menos yo diría que en el 90% de los países en el mundo, es la infraestructura que se requiere para montar este tipo de ensayos, como lo tiene el Sistema Nacional de Salud británico, por ejemplo, que lo pudieron hacer rápidamente y desde luego podrían hacer ensayos mucho más dinámicos, pero lo que requiere es, como fundamento es tener esta uniformidad que por lo menos en la perspectiva de México, cuando ves la heterogeneidad de las instituciones públicas y las privadas, ya lo decías tú, ni siquiera nutrición se pudo poner de acuerdo para hacer un ensayo clínico de colaboración. Un poco lo intentó, yo creo que con éxito, el INER, pero para hacer este tipo de ensayos con la cantidad de personas que se requiere incorporar, pues necesitas un sistema muy similar, muy eficiente o de eficiencia comparable que te permita hacerlo, porque de otra manera, aunque tengamos esas nuevas aproximaciones, estamos muy lejos de poder hacerlo. Y en esencia es básicamente, nuevamente, es dinero, porque además necesitas la infraestructura montada, los edificios con los equipos, más lo que cuesta el protocolo.
Entonces, en nuestra perspectiva, pienso yo que todavía nos queda lejos, pero habría que intentarlo. Y lo que habría que hacer sería hacer la planeación de cómo vamos a hacer el próximo ensayo, qué hospitales e institutos pueden ser comparables o similares para decir, imaginemos la enfermedad X y vamos a trabajar con neuro, con cardio, con nutrición, con el INER, con la Universidad de Guadalajara, con etcétera. Pero de una vez ya tienes listo tú una suerte de comité para arrancar en cuanto tengas tus preguntas listas para formular, ¿no? Gracias, Juan. Sí, sí, gracias a ti, Samuel, por tu comentario. Sí, totalmente de acuerdo, aunque más que la infraestructura material, se necesita la infraestructura humana. Sí, yo creo que necesitamos gente preparada en cómo hacer práctica de buenas prácticas clínicas, ¿no? En investigación. Es también una cultura, ¿no? Y necesitamos gentes metidas en esa cultura de hacer investigación con rigor. Y bueno, pues hablamos de historia, pero esto va a ser una necesidad tarde o temprano. Pues ahí está H5N1 y las vacas en Estados Unidos. O sea, en cualquier momento vivimos lo mismo que vivimos hace 4 años y lo ideal es que estuviéramos preparados para probar nuevos medicamentos. Gracias, Samuel. Gracias. Pues estamos en tiempo. Muchas gracias a todos por conectarse. Buenas noches y los esperamos el siguiente mes. Muchas, Gracias. muchas gracias.